El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado, deseándoles que en este primer espacio del año 2019, deseándoles a todos ustedes, a quienes nos acompañaron en 2018 y en los años anteriores, deseándoles que tengan un año venturoso, armonioso, con mucha salud y con mucha paz. Sobre todo paz, lo demás tenemos que procurarlo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este enero 8 de 2019 para llevarles el resumen de las cosas, las informaciones más importantes que han sucedido hoy en Venezuela y parte del mundo. Les habla Pedro Prado. Hoy no se reincorpora a nuestro amigo y compañero y líder de este programa, Miguel Ángel Rodríguez. Ya sé que se encuentra de viaje, y también queremos desearle a toda la familia de RCR también que tengan un año muy, pero muy positivo a pesar del país que estamos viviendo. Hay que mantener la esperanza de que podemos salir de esta pesadilla en la cual ya tenemos casi 20 años. También quiero despedirme públicamente de Selene Pérez, quien estuvo en la producción de este programa durante los últimos 2 años, si mal no recuerdo. Selene está emprendiendo una nueva etapa de su vida profesional y personal. Le deseamos toda la suerte del mundo a esta jovencita, que es una joven, una muchacha recién graduada, que está tomando el sendero del desarrollo personal y profesional en otros estadios. Suerte, Selene, éxito y que sigas creciendo profesionalmente y también como persona. Bien. Llegamos a ustedes gracias a RCR 750M para Caracas y el centro del país. Mundial 260 en el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. A través de internet nos pueden ver y seguir por en venezuela1.com y miguelcontigo.com. En Panamá, en Noticias 7 Días TV en Panamá, también están conectados con nosotros. @Noticias 7D. En la producción se encuentra Oriana Urbina. Bienvenida, Oriana, nuevamente. Feliz año. En los controles, feliz año a don Eduardo Pérez aquí en Caracas, un Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Les invito a participar por mensajería de texto 3456 o Dilo, un Bolívar más básico, más IVA. También conéctense con nosotros, contáctenos por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si es de su preferencia, llámenos a nuestro teléfono aquí en Caracas. El teléfono es el 482-9750, 482-9750. También en San Cristóbal al 0276-417524 y 0276-341-4746. Y no olvide que puede estar acompañándonos durante esta primera emisión de 2019 aquí en La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Comenzamos con nuestro esquema tradicional. Vamos a ir a las noticias que no pueden quedar en el tintero, informaciones que usted tiene que mantener en su cerebro, en su memoria, y que no puede usted dejar de manejarlas, de procesarlas, porque si no se vería expuesto a ese oprobioso, a ese maligno aparato de comunicación que tiene el gobierno y que lo que busca es desinformar y dejarlo a usted fuera de la verdad. Nosotros trataremos de llevarlo lo más cerca posible a la verdad. Comencemos, por favor, don Eduardo. Iniciamos con el portal Efecto Cocuyo y la información que escogemos para abrir es la siguiente. Proyecto de nueva constitución estaría listo en febrero, según Germán Escarrá. Leo brevemente. Nueva constitución. El presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, Germán Escarrá, aseguró que el órgano chavista no tiene planteado disolver la Asamblea Nacional y adelantó que el proyecto de nueva constitución estaría listo para finales de febrero.
Comillas, las comisiones ya entregaron el 100% de las propuestas, ahora pasamos a la fase de integración normativa. Creo que para finales de febrero un primer alcance del proyecto puede ser presentado al país para que comience el debate de todos los sectores de la vida de la nación, cierro comillas, manifestó este 8 de febrero el abogado Germán Escarrá. Como si la gente no tuviera zozobras y angustias ya por la crisis terrible que estamos viviendo, ahora se suma esto que es una incógnita y ha sido una incógnita siempre. ¿Qué trae esa constitución? ¿Qué tiene esa constitución? ¿Por qué se han tardado tanto en tener una constitución? ¿Qué tiene esto que ver, este asomo de que van a aprobar esa constitución pronto con el tema que es debate público desde hace muchos días atrás, que es la juramentación para este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, a pesar de que su mandato está cuestionado desde el punto de vista político y jurídico y moral? Pero bueno, ahora el gobierno se apura también a sacar esta carta, que es una leña más que atiza este fuego que se está gestando desde el comienzo de este año 2019 y que tiene a la gente en vilo discutiendo, dialogando, a pesar de que el principal problema de todos los venezolanos es cómo sobrevivir ante esta catástrofe que nos ha impuesto el chavismo. Vamos y seguimos con la segunda información y la tomamos de Noticiero Digital. AN, Asamblea Nacional, presentará anteproyecto que llevará al, comillas, cese de la usurpación. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó que este martes sobre la presentación de un anteproyecto que tendrá la respuesta a cómo materializar las condiciones para lograr la transición política del país. Este anteproyecto será discutido en la sesión ordinaria que fue discutida hoy, a llevarse a cabo en horas de la mañana de este martes, y se aprobó la creación de esta comisión que va a estudiar este anteproyecto, que supuestamente servirá el cese o para el cese de la usurpación, porque ese es el término que utilizan en el Poder Legislativo para denominar o calificar lo que pasaría a partir de este jueves 10 de enero, cuando Nicolás Maduro pretenda o haga, como todo el mundo está casi convencido que lo hará, de juramentarse como el presidente de la República para un nuevo periodo de 6 años. Como se sabe, esas elecciones en las cuales resultó electo Nicolás Maduro han sido cuestionadas y, entre otras cosas, hay que recordar que hubo una altísima abstención que le quita legitimidad, ¿verdad?, a lo que pretende o a la figura de Nicolás Maduro como presidente de la República. Queda para la discusión jurídica y para la discusión política si ese cese de la usurpación que califica la Asamblea Nacional podrá ejecutarse. Veremos, habrá que esperar, el tiempo será quien determine esto. Lo cierto es que también esperamos que no haya una lapidación como se ha venido gestando de parte de ciertos sectores en contra de una acción de esta naturaleza de la Asamblea Nacional, porque en verdad tratar de defenestrar a este gobierno del poder no es cosa fácil. Para nada ha sido fácil y para nada será fácil en los días por venir. Pero esperemos, el tiempo nos dará la visión exacta de lo que sucederá. Será la historia reciente, la historia de días, quizá la historia de horas, quizá la historia de meses, no se sabe. Yo no lo sé, ni pretendo saberlo porque no soy prestidigitador divino, pero lo que sé es que todos estos elementos agudizan mucho más la crisis que vivimos, que tiene un grave ingrediente político sumado a una desastrosa situación económica social en la cual estamos sumidos casi todos, menos un grupete rojito que lo que ha hecho es esquilmar al erario público. Pasemos entonces a tal cual. Y aparece este personaje. El titular dice: reaparece González López como consejero de la presidencia. Escuche bien, el hasta hoy desaparecido general exdirector del SEBIN, de esa policía macabra, el general González López, reapareció y fue juramentado. Le leo: tras más de 2 meses desaparecido con una larga lista de conjeturas sobre su paradero, el militar reapareció junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez
El mayor general Gustavo González López, destituido como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN a finales de octubre pasado por haber puesto en riesgo la caravana presidencial, fue juramentado este martes 8 de enero como nuevo consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República. Pues si fue destituido por haber puesto en riesgo la caravana presidencial, si fue sacado porque murió el concejal o suicidaron al concejal Albán en la sede del SEBIN, todo termina siendo una conjetura, todo terminó siendo especulación de por qué sustituyeron a este señor o sacaron a este señor. Porque si fuese verdad que puso en riesgo la caravana, no lo volvieran a poner, uno entiende por lógica, no lo volvieran a poner tan cerca del poder, porque ahora va a ser nada más y nada menos que el que controle la inteligencia de la seguridad, el Consejo de Seguridad de la Presidencia, es decir, de Nicolás Maduro. Entonces, no sé si es que Nicolás es ferviente seguidor y creyente de aquello de que al enemigo hay que tenerlo más cerca, ¿verdad? Hay que tenerlo al lado, hay que dormir con el enemigo, o este señor simplemente estaba tomándose un break para volver por su fuero en el alto poder con su influencia y con todo lo que se dice de él que es capaz de hacer en el plano de lo tenebroso de la maldad. Habrá que ver cuál es el desempeño de este señor, de este general. Se cayeron los rumores, todo ese poco de señores de las redes sociales que aseguraban cosas de que estaba preso, de que estaba detenido, de que estaba incluso de que se había ido del país, que bueno, toda la charlatanería que fluye con el respeto de todo el mundo, que fluye por las redes sociales. Ahora queda al claro y al descubierto que este señor estaba medio guardadito ahí, esperando que lo pusieran donde hay, como se dice vulgarmente. Seguimos con este recorrido en el tintero y vamos a descifrado.com. Así queda Globovisión luego de la sanción del Departamento de Estado. Como ustedes saben, el Departamento de Estado emitió hoy una sanción en contra del dueño de los dueños de Globovisión, otras personalidades y el canal de noticias nacional. Leo, de igual forma, el documento expresa que dichas sanciones no son definitivas y serán revocables si los involucrados se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos y mientras denuncien los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción en Venezuela. Leo, una vez el Departamento de Estado emitiera nuevas sanciones contra 7 venezolanos, incluyendo el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, y su empresa Globovisión, la autoridad estadounidense explicó que, sin embargo, el canal podrá seguir operando al autorizar actividades específicas. Una de las partes del texto, lo voy a leer rapidito. FAC está emitiendo una licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades con dos entidades de propiedad o controladas por Gorrín y Perdomo, Globovisión Tele, compañía anónima, y Globovisión Tele, compañía anónima Corp, por un periodo de un año. Esta licencia general está destinada a permitir que la red con sede de Venezuela continúa operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas. El camino para que los Estados Unidos proporcione alivio de sanciones permanentes a estas entidades es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales, especialmente incluidos Gorrín y Perdomo. Hay otras personas allí sancionadas. Veremos. Lo cierto es que sigue estando este abogado, dueño de Globovisión, en el tapete y ahora es sancionado. Veremos qué pasará más adelante. Y estas sanciones pasan a ser personal, tenor o qué cariz. Vamos entonces nosotros a Punto de Corte. El portal Punto de Corte. Conferencia Episcopal Venezolana, la historia dará su veredicto sobre nueva juramentación de Maduro. Leo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor José Luis Azuaje, afirmó que la historia dará su veredicto sobre la juramentación de Nicolás Maduro, pero advirtió que el desempeño del mandatario se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable, pues sigue llevando al país al despeñadero. Comillas, en 3 días se realizará la juramentación del presidente de la República. Todas las dudas enmarcan esta juramentación ilegítima
ilegítima. La historia, cuando sea el momento, a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto, señaló el prelado el 7 de enero, es decir, en el día de ayer, y esta información está siendo publicada en el día de hoy, el 10 de enero. Maduro se juramentará por segundo periodo como presidente, que debe durar hasta 2025. Sin embargo, más de 40 gobiernos del mundo han anunciado que no reconocerán o no lo reconocerán, es decir, a Nicolás Maduro. Veremos, estamos a 2 días de que llegue ese hecho, o se concrete o no ese hecho, que se consume o no ese hecho. En lo personal, si me piden mi opinión, creo que el gobierno no tiene o no ha dado nunca una señal, en lo que yo recuerde, ni cuando Chávez ni ahora con Maduro, nunca han fallado en hacer lo que anuncian que van a hacer. Y ya ellos anunciaron que lo van a juramentar, ya convocó el Tribunal Supremo, y a menos que haya una conflagración, no sé de qué tipo, ¿verdad? Por lo menos yo no lo veo en horas inmediatas, esos señores van a ejecutar su plan, como lo han venido ejecutando desde hace 20 años. Veo difícil que haya un evento que impida que esto se consume. Pero bueno, esperaremos. Hoy nuevamente a efecto Cocuyo, señores, nuevamente, porque esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Colectivos disparan al aire en la parroquia 23 de enero, denunciaron vecinos. Leo, residentes de la parroquia 23 de enero, al oeste de Caracas, denunciaron que en horas de la tarde de este martes 8 de enero, que miembros de los colectivos armados dispararon ráfagas de tiros al aire en el raíz de las ocasiones. Vecinos del sector advirtieron que se trataría de un simulacro de defensa que hacen regularmente en la zona. Comillas, colectivos del 23 de enero disparan al aire en este momento. Los tiros se escuchan en La Pastora. ¿En serio creen que la gente se les va a unir en alguna revuelta? Publicó una residente del sector en su cuenta Twitter. En la red social también fue compartido un video donde se observa los bloques del 23 de enero y se escuchan una serie de detonaciones que crearon alarma entre los vecinos. Y desde muy temprano han estado recorriendo estos grupos irregulares, estos grupos parapoliciales, estos grupos delincuenciales, porque actúan al margen de la ley, y al actuar al margen de la ley están entrando en el terreno de la delincuencia, están creando, intimidando, atizando, incluso aterrorizando a la población de cara al evento del próximo jueves, la juramentación de Nicolás Maduro. Ellos dicen que defenderán a Maduro a sangre y fuego, y amenazan, intimidan, exhiben sus armamentos, que bueno, ya de por sí, al no ser cuerpos autorizados por la ley para tenerlos, ya es un delito cargar esos armamentos largos que ellos exhiben con desparpajo, con desvergüenza, con saña, quizás se les puede calificar. Y el gobierno los ampara. No caigamos en tonterías. Bien, así terminamos este recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Vamos a hacer un paréntesis, don Eduardo. Hagamos el primer paréntesis de 2019 y ya regresamos para a una entrevista que consideramos va a ser interesante por la calidad del personaje que tenemos. Pausa y ya regresamos aquí a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Ángel Rodríguez. 6:26 minutos aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Bien, ahora vamos a conversar por unos minutos con el analista, especialista en estrategia, politólogo, John Magdaleno. Le agradecemos al señor Magdaleno por concedernos estos minutos para hablar de lo que todo el mundo está hablando, que es el tema político y la deriva que pudiera tener el país a partir o a raíz o como consecuencia del hecho que tiene a todo el mundo discutiendo, o buena parte del país discutiendo en estos momentos, como es la nueva juramentación que tiene planificado el gobierno y Nicolás Maduro para el próximo 10 de enero, es decir, dentro de 2 días, y toda la diatriba que se ha desatado a raíz de ese hecho, ya que muchos países, más de 40 países, el Grupo de Lima, organizaciones como la OEA y otras instituciones u otros organismos como la Unión Europea, desconocen ese nuevo mandato de Nicolás Maduro. Buenas tardes, señor Magdaleno. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Y le pregunto, conociendo el desempeño que usted siempre tiene, es profesional, en los análisis, ¿cómo observa este hecho y el futuro inmediato del escenario político venezolano en una crisis tan aguda como la que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pedro, por tu gentil invitación y buenas tardes para todos los oyentes. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Ya tenía tiempo que no estaba acompañándoles en un programa con en RCR. Así que para responder tu pregunta de inmediato, te diría que en primer término yo no vería mayores sorpresas de cara al 10 de enero. En efecto, lo que se va a producir a partir de ese día es, como ha sido bastante bien señalado por abogados constitucionalistas y algunos colegas, una usurpación del poder. En efecto, ocurre que no se trata en estricto sentido de un presidente que antes era legítimo, tanto porque hubo un debate acerca de la legitimidad de origen derivada de la presidencial de 2013, un tema controversial,
como porque en segundo término el presidente Maduro perdió legitimidad por desempeño en la medida en que contrarió el texto constitucional y produjo un resultado insatisfactorio para la mayor parte de los ciudadanos. Así que no es en esta fecha que se tiene, no es en esta fecha que tiene lugar, estoy hablando del 10 de enero, no es en esta fecha que tendría lugar la desaparición de la legitimación sociopolítica, por supuesto, entendida en una clave democrática, sino que este proceso es anterior, pero incluso es anterior al propio presidente Maduro. Es decir, esto atañe a la naturaleza del sistema político venezolano, incluso desde tiempos del presidente Chávez. El signo característico ya incluso desde el año 2002 es una transición bastante, digamos, progresiva en principio, luego mucho más radical hacia un régimen autoritario. Y esta es la tesis que yo he venido sosteniendo desde hace no poco tiempo, por cierto. Es decir, no es una tesis que estoy diciendo por primera vez. La estoy diciendo desde hace no menos de 13 años. Es decir, esto ya puede decirse que es un régimen autoritario. Hasta 2015 fue un régimen que se asemeja a lo que la literatura llama autoritarismo competitivo. De otra forma no hubiese sido posible que la oposición ganara la mayoría parlamentaria en las elecciones del año 2015, pero que a partir de 2016 inicia un desplazamiento de violaciones cada vez más severas y sistemáticas del texto constitucional que lo vuelve en un régimen autoritario hegemónico. Ciertamente tiene algunos rasgos que la literatura, digamos, contempla para regímenes totalitarios, pero no estoy de acuerdo con la tesis conforme a la cual este ya sería un régimen totalitario. Entre otras cosas porque cualquier tipología que usted revise de regímenes totalitarios le daría como resultado que todavía faltan algunos componentes vitales que no están presentes en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela no hay régimen de partido único. ¿Cuáles serían esos componentes, señor Magdaleno? ¿Cómo dice? ¿Cuáles serían esos componentes, señor Magdaleno? Bueno, por ejemplo, un régimen totalitario tiene un sistema de partido único. Sobre todo porque la gente piensa y la gente siente que le puede faltar a este régimen para hacer lo peor de lo peor. Bueno, campeón, es que esto no es una cuestión de juicios de valor, esto es una cuestión de juicios de hecho. Un régimen totalitario tiene un sistema de partido único. Aquí no hay un sistema de partido único. Para empezar, ciertamente hay una restricción de las alternativas para la competencia electoral y para, digamos, el debate público en general, para la contienda política, pero todavía no es un régimen de partido único. En un régimen totalitario hay un monopolio total por parte del Estado de los medios de comunicación. Si este fuese un régimen totalitario, atendiendo a esa segunda dimensión, yo no pudiera estar conversando con usted. Es cierto que había una restricción a los espacios de libertad, pero una cosa es crecientes restricciones a los espacios de libertad y de debate público, y otra cosa muy distinta es monopolio total por parte del Estado de las comunicaciones. En tercer término, en los regímenes totalitarios se cierra la bóveda del miedo. Es decir, la gente piensa que puede haber un comisario en cada esquina y por tanto se inhibe. Eso no es lo que yo veo en Venezuela hoy, en donde incluso el año pasado siguen aumentando las protestas, sea por la razón que fuera, por reivindicaciones sociales, económicas, políticas, por la que sea. Es decir, que eso le comunica con mucha claridad que pese a que hay algunos rasgos totalitarios, ¿cuáles son esos rasgos totalitarios que sí existen? Rasgos, repito. Bueno, por un lado la subordinación del Estado de Derecho a una política de Estado. Eso es un rasgo típicamente totalitario. Hay una narrativa oficial que pretende ser hegemónica, sí, como no, pero eso no configura ideología oficial. Es decir, eso no configura verdad estatal. En los regímenes totalitarios, la ideología, típicamente la del partido dominante, es verdad estatal. Es decir, que si usted no profesa esa ideología, pues usted sencillamente queda suprimido, encarcelado, asesinado incluso en algunos casos. Así que a veces se exagera un poco en el lenguaje cotidiano y decir que esto es régimen totalitario me parece que también es subestimar la naturaleza de un régimen totalitario. Repito, esto para mí es autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios. Pero otra cosa muy distinta es que ya cristalizó por entero el régimen totalitario en Venezuela. Entonces lo que quiero significar es que a partir del 10 de enero no hay mayores sorpresas para mí. La usurpación se concreta. Se trata de un gobierno que tiene pérdida de legitimación por ambas vías. Y desde luego el otro plano de la película es que, desde luego aumenta la presión nacional e internacional sobre el gobierno, y diría más ampliamente sobre la coalición dominante, en la medida en que convergen, creo yo, tres factores que van a representar amenazas reales para
repito, no solo el gobierno, sino para la coalición dominante. ¿Cuáles son esos tres factores que, en mi opinión, van a significar amenazas relevantes para el régimen autoritario? Bueno, la primera, las crecientes restricciones en materia financiera que el gobierno va a encarar, tanto por la caída del volumen de producción petrolera, como porque, en efecto, el propio desempeño gubernamental, es decir, su política, su orientación ideológica, sus bloqueos epistemológicos, su política económica, más precisamente, impide generar los recursos que se requieren para atender, la magnitud de la catástrofe que hay en Venezuela. Pero en segundo término, ciertamente en la medida en que unos cuantos gobiernos no reconocen a la autoridad del presidente Maduro a partir del 10 de enero, eso significa que va a haber crecientes sanciones internacionales. Así que ahí hay un par de factores muy relevantes que van a, me parece a mí, a amenazar la coalición. Ahora, el factor más relevante, el tercero, que se puede convertir en el verdadero dolor de cabeza del oficialismo durante el año 2019, es la amenaza de una fractura interna. Y este es un tema sobre el que yo he insistido muchísimo, porque después de una larga investigación que me ha llevado 2 años y medio junto a un equipo para intentar comprender cómo es que se producen las transiciones hacia la democracia desde regímenes autoritarios, es claro que hay en lo esencial 3 grandes caminos, 3 grandes modalidades, 3 grandes rutas. Repito, no es mi juicio de valor, es lo que se desprende de estas 80 experiencias de transiciones exitosas a la democracia. En primer lugar, hay unos pocos casos de intervención militar extranjera típicamente asociados a coyunturas en las que ha habido un conflicto armado, sea de escala subregional, regional, continental o intercontinental. Para ponerlo de forma sencilla, de forma tal que nuestros oyentes nos comprendan rápidamente, es típicamente el caso de buena parte de las ocupaciones que se produjeron de territorios con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de allí hubo muchos procesos de liberación externa. Liberación externa quiere decir que hubo una ocupación militar extranjera en algunos países y eso facilitó ulteriormente una transición a la democracia. La segunda modalidad que hemos encontrado que aparece en estos 80 casos es la del colapso, o mejor dicho, modalidades variadas de fractura de la coalición dominante. Típicamente colapso significa en la literatura de transiciones que se quiebra la coalición dominante, sea porque los militares asumen el rol activo de emprender la transición a la democracia, o sea porque hay una subcoalición de militares y civiles que lo procura. Hay múltiples casos de esto, es decir, por ejemplo, en la España posfranquista, es decir, después de la muerte de Franco, es el liderazgo civil el que asume el inicio de la transición a la democracia. Pero también está el caso de Portugal, en donde son los militares los que asumen el rol, más importante para estimular la transición a la democracia. Y hay un tercer camino, que por más que sea debatido en la opinión pública, no puede ser soslayado, entre otras cosas, por el número de casos que hemos encontrado. Y es el caso de transiciones que se promueven, que tienen lugar en virtud de negociaciones. Y aquí la gente se confunde muy rápidamente, porque decir en Venezuela negociación remite en el imaginario a negociaciones entre gobierno y oposición. Y este no es precisamente el caso dominante de esas modalidades de transición hacia la democracia. Es decir, muchas veces son negociaciones entre la oposición y factores de la coalición dominante, no necesariamente con el gobierno. ¿Qué es lo que entiendo yo por coalición dominante? El conjunto de sectores que le da respaldo al régimen autoritario. Por tanto, el debate sobre la legitimidad es un debate importante, pero si usted lo enfoca desde una perspectiva democrática, pierde de vista la potencial respuesta que le va a dar el régimen autoritario. ¿Y cuál es esa respuesta? Al régimen autoritario lo que le interesa es mantener el respaldo de factores críticos de poder. ¿Y cuáles son esos factores críticos de poder sin los cuales no pudiera sobrevivir un régimen autoritario? Sectores empresariales, típicamente algunos financieros, algunas fuerzas políticas y sociales y sin duda alguna la Fuerza Armada. Es decir que en lo esencial estos son los factores críticos de poder que le permiten a un régimen autoritario sobrevivir. Así que la investigación arroja que la gran mayoría de los casos, me refiero a la gran mayoría de los 80 casos, con exactitud estamos hablando de 51 casos de 80, estamos hablando del 64% del total de los casos, fueron transiciones que procedieron por la vía de la negociación. Claro está,
para llegar allí tienen que acumularse una serie de presiones internas y externas, de eso no hay duda alguna. Es decir, la negociación no es un estadio al que se llega por una concesión graciosa del régimen autoritario, no, es una circunstancia límite frente a la cual factores de poder tienen la amenaza real de que si no conceden la restitución de garantías, se quiebra la coalición dominante. Caramba, ¿Aló? Señor Magdaleno, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. ¿Me escucha, señor Magdaleno? Sí, le escucho bien. Un ruido de la comunicación. ¿Aló? Usted habla... Ahora le escucho está lejos. cercana a que uno de los actores se presente o muy lejos de la posibilidad de eso. No le escuché bien la pregunta porque hay una interferencia. Señor Magdaleno. Sí, dígame. Usted habló de los 3 factores para la transición, para una posible transición. Quiero preguntarle, en el caso Venezuela, ¿cuán cerca estamos de alguno de esos 3 factores o cuán lejos estamos? De acuerdo con los estudios y con su experiencia. ¿Usted se refiere a los 3 factores o a las 3 modalidades gruesas de transición? A las 3. Me refiero a las 3 que explicó para poder ir a una transición, de acuerdo con el estudio que hicieron. Muy bien, las 3, la repito, lo esencial para que nuestros oyentes no se pierdan. Las 3 modalidades gruesas, hay múltiples variantes entre ellas, pero las 3 modalidades gruesas por las que proceden transiciones a la democracia son liberación externa, esto equivale a una intervención militar extranjera. La segunda es la fractura de la coalición dominante, es decir, sectores del propio régimen autoritario emprenden una transición a la democracia sin que intervengan otros factores. Y el tercero la tercera modalidad son transiciones negociadas, que por supuesto se dan, como he dicho, en el marco de muchas presiones frente a las cuales se produce una restitución de garantías acordada por parte de sectores de la oposición y algunos sectores de la coalición dominante. En Venezuela en este momento en el que estamos hablando, no está planteada ninguna de las 3 modalidades. Ninguna está cerca. Es decir, una intervención militar extranjera es lejana en la medida en que los propios actores de la comunidad internacional, incluso aquellos que respaldan a factores venezolanos, han señalado públicamente que no va a haber intervención militar extranjera en Venezuela. Esto es lo que han declarado por lo menos hasta la fecha. Incluso actores vinculados al Grupo de Lima, actores vinculados al gobierno norteamericano, es decir, el de los Estados Unidos, factores vinculados a la Unión Europea, han dicho con mucha claridad que no va a haber intervención militar en Venezuela, por lo menos en el corto plazo. Así que eso, de entrada, en el cortísimo plazo, no pareciera ser la modalidad predominante o la más factible. La segunda es la de la fractura. Y aquí hay un problema. La fractura, como he dicho, típicamente o es adelantada por el liderazgo civil de la coalición dominante o por el liderazgo militar. ¿Y cuál es el problema del planteamiento de una fractura estimulada por sectores de la Fuerza Armada? Mire, usted ha leído como yo la noticia de que hay crecientes deserciones en el seno de la Fuerza Armada. Pero de paso, el documento que más recientemente acaba de promulgar el Grupo de Lima, en su artículo 9, genera un clarísimo desincentivo para sectores de la Fuerza Armada. Es decir, es una contradicción intentar estimular una fractura que provenga de sectores militares cuando el artículo 9 de ese pronunciamiento habla del tema Guyana y además lo trata con muy poca propiedad. De hecho, quienes parecen haber intervenido en la redacción de ese artículo no parecen estar enterados bien acerca de la disputa territorial que hay con Guyana y ni siquiera de los límites de la plataforma continental o de la fachada atlántica. Es decir, no parecen saber de lo que están hablando, de lo que se colocó allí. Incluso hipotéticamente pensaríamos que se hizo para conseguir el respaldo de Guyana para firmar el documento. Así que esto tampoco parece factible en el corto plazo, tanto porque primero hay una situación de creciente deserción en el seno de la Fuerza Armada, como porque en segundo lugar tampoco se generan incentivos para que algunos sectores de la Fuerza Armada emprendan eventualmente ese camino. Y no hablo de mi deseo ni de mi juicio de valor, trato de forma estrictamente técnica el tema, es decir, como un futuro posible o no de corto plazo. Mi respuesta es no pareciera ser lo más factible en el corto plazo, a menos que
a menos que se generen incentivos como para que se produzca una fractura en el seno de la coalición dominante. Quizá el 2019 el reto más importante que plantea es ese: cómo volver factible, viable, una fractura de la coalición dominante. No parece muy probable que se inicie la transición a la democracia en Venezuela si no ocurre en el medio una fractura. Y respecto de la tercera modalidad de transición, la negociada, tampoco esto luce factible en el cortísimo plazo. Es decir, para empezar habría que crear condiciones frente a las cuales el gobierno o algunos otros actores de la coalición dominante, repito, no es solo el gobierno el actor relevante, puedan presionar de manera tal que se restituyan algunas garantías que han sido violadas. En particular, ¿qué debe procurar una negociación? Es decir, ¿a dónde debe conducir una negociación? A elecciones libres, limpias, transparentes y justas. Este es la médula del asunto. Es decir, si no hay una restitución de una garantía que sea esencial para que sea factible la vuelta a la democracia, pues por supuesto no hay nada que negociar. Ahora, el año 2019 lo que plantea es esto: en la medida en que hay creciente presión nacional e internacional. Yo creo que este va a ser un año de movilizaciones sociales, por ejemplo. Quizás no serán equivalentes a la que vimos en el año 2017, pero es un año de movilización social. Hay una creciente articulación estratégica entre sectores sociales y políticos. Creciente articulación. Esto la gente no lo sabe porque es un trabajo que se hace tras bastidores, pero hay una creciente articulación estratégica entre factores sociales y políticos. Y de paso, los problemas económico-financieros que va a encarar el gobierno este año van a facilitar las condiciones como para que se produzca una creciente canibalización por los escasos recursos disponibles dentro de la propia coalición dominante. Es decir, porque ya no va a ser posible satisfacer las demandas de todos los clientes pertenecientes a la coalición dominante. Es decir, no hay manera de que con los escasos recursos que en efecto se van a obtener, que el gobierno va a obtener este año, se puedan satisfacer las expectativas y demandas de los socios más importantes del régimen autoritario. Así que 2019 plantea una oportunidad, y yo quiero enfatizar en la importancia crítica que tiene, en sentido estratégico, la importancia crítica que tiene crear las condiciones para la fractura. Algunos discursos y algunas estrategias más bien lo que hacen es cohesionar al oficialismo, en lugar de fisurarlo o estimular contradicciones internas. Este es el logro más importante que podría producir la oposición en 2019. Facilitar, crear las condiciones para una fractura de la coalición dominante. Ok, señor Magdaleno, para concluir y brevemente, bueno, queda poco tiempo, quiero preguntarle sobre eso que usted acaba de expresar. Hay unas expectativas sobre la nueva Asamblea Nacional, sobre este muchacho que es el nuevo presidente. ¿Cree usted que un órgano como la Asamblea Nacional pueda encaminar alguna de esas opciones? Brevemente, por favor. Puede contribuir a la fractura de la coalición dominante si se propone perforar esa coalición. Lo voy a plantear muy brevemente con este concepto. Para fracturar hay que perforar. Para fracturar hay que perforar. ¿Esto qué significa? Que en efecto hay que generarle incentivos. Esto es muy impopular, pero así es que funciona. Y la literatura de transiciones está muy bien documentado. Así es como para poder llegar a la fractura de la coalición dominante, usted tiene que generarle incentivos a algunos factores de poder. No digo necesariamente el gobierno, tiene que generarle incentivos a algunos factores de poder de forma tal que se incremente la presión interna para que se restituyan las garantías violadas. De lo contrario, entonces no es factible la fractura en el corto plazo. Bien, muchísimas gracias a John Magdaleno, analista, politólogo, especialista en escenarios, en distintas estrategias, por concedernos estos minutos. Pudiéramos decir, de acuerdo con lo que nos expuso John Magdaleno, que, bueno, queda rato para el gobierno, a menos que ocurra un hecho inesperado. Gracias, señor Magdaleno, que tenga buenas tardes. Le agradecemos estos minutos. Hacemos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Vamos a regresar por aquí por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Les estamos presentando
La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Son las 6:54 minutos de esta tarde de este 8 de enero de 2019. Ahora vamos a escuchar una declaración o unas palabras del diputado Mateus en la sesión que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, en la cual se busca establecer o garantizar una estrategia legal para evitar lo que califican como la usurpación de Nicolás Maduro en el poder. El diputado Mateus expresó unas palabras altisonantes, dijo, fue vehemente, pero escuchemos a ver qué tal les parece a ustedes. Bien, no tenemos, Oriana, no escucho a la... El estatuto también tiene que tener en consideración eso que se llama justicia transicional. Tiene que llevar hacia la justicia con reconciliación para el cambio, para todos esos oficiales que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y que tienen derecho a luchar por la restitución del orden constitucional en este país. Y esa amnistía, que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. Para ellos, para quienes sirvieron en algún momento a la revolución, los brazos abiertos de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela para que se incorporen en la tarea de restablecer el orden constitucional en nuestro país. Colegas parlamentarios, lo más importante, lo definitivo, tiene que haber una movilización popular en nuestro país
que salga a la calle a rechazar la usurpación, ejerciendo el derecho a la legítima protesta. Es necesario reivindicar que de un modo u otro es quebrarle el consentimiento a Nicolás Maduro. Bien. Escuchaban ustedes al diputado Mateus en la tribuna de oradores en la Asamblea Nacional, en la sesión que se llevó a cabo hoy, en la cual el punto fundamental y el punto esencial fue trazar o buscar una estrategia que evite la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. En lo personal, creo que se están haciendo las cosas como deben hacerse en un foro como este, que sobre todo tiene que respetar la legalidad, pero reitero, no creo que haya nada, un evento a puerta que evite que Nicolás Maduro ejecute su juramentación el próximo jueves 10 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Esperemos, de todas maneras, aquí este país es un país de minuto a minuto, quizás de segundo a segundo, cuando los acontecimientos se desarrollan y nadie puede tener la certeza absoluta de qué podrá pasar de aquí al jueves. Veremos. Pero bueno, ya estamos casi llegando al final. Vamos, don Eduardo, con las 4 del patíbulo y cerraremos esta edición, la primera de 2019, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Muy bien, la primera, cálculos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, SENDA, indican que este mes se necesitarían $600 para poder comprar la canasta básica, es decir, la papita. Yo opino, año nuevo, angustia y sufrimiento nuevo. Bien, la segunda. Colectivos chavistas prometen defender como sea a Nicolás Maduro y advierten que ellos no negociarán. Yo opino, solo estas rémoras delincuenciales se atrevan a decir que defenderán a este señor, porque casi seguro estoy que la mayoría no lo haría. En cuanto a no negociar, es claro, porque con delincuentes no se negocia. La tercera, parece mentira, pero es real. 2 meses sin servicio de luz eléctrica cumple el hospital de Coche, aquí en Caracas, sí. 2 meses sin luz. Yo opino, y la respuesta de Corpoelec es que vayan a llorar al valle, plaga de incapaces, y perdonen la redundancia. La cuarta y última, despidieron al secretario del Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión por órdenes de Jorge Rodríguez. La medida fue tomada luego que este trabajador reclamara a la empresa el pago de beneficios laborales, entre ellos la conocida cesta navideña. Yo opino, como se dice por allí, así paga el diablo. Por lo visto, los trabajadores de BTV tendrán que cobrar ese bono en el mismo sitio en donde repartieron los perniles de Maduro. Bien, y así llegamos al final de esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habló Pedro Prado, le estuvo al frente hoy y voy a estar al frente por unos días, ya que Miguel Ángel Rodríguez, como ustedes saben, se encuentra fuera del país atendiendo algunos compromisos personales. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. También estuvo con nosotros nuestra emisora hermana. Permítanme, por favor, porque tengo un lapsus mentis y además perdí el guión. Estuvo también con nosotros Mundial 860 en todo el estado Táchira y parte del norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Pudieron seguirnos a través de internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También nos conectamos con Noticias 7 Días TV. Noticias 7 Días TV es en la República de Panamá, en el Istmo Panameño. En la producción estuvo hoy Oriana Pérez, estrenándose como nuestra productora
operadora general en los controles Eduardo Llanes aquí en Caracas, en el Táchira Luis Carrero y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido hasta el día de mañana, esperando que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana con el favor de Dios por aquí, por esta señal de RCR 750 AM. Hasta mañana.